y Eh, largamos así medio charlando al principio y ya largamos lo Buenísimo. que tengas para contar. Tendrías que compartirme pantalla o Sí, permitirme esa ahí opción, está, así yo les muestro. listo, ahí está compartimos pantalla. Vale. Hagan todas las preguntas que tengan, si saben las responde, si no las anotamos y después buscamos. Yo tengo en casa un compost, eh, pero que solamente le pongo un poco de pasto y un poco de las hojas y todo eso, ¿no? Eh, es bastante sencillo el mío, no le doy mucha bolilla. Y tengo esas lombrices con las que tengo el compost, deben tener, bueno, las lombrices se mueren, pero el manojo original de lombrices la debo tener hace por lo menos 20 años. O sea que siempre siempre tuve un compost y siempre lo único que hacía era cambiar y recambiar y ponerlo en un lugar y cambiar y me llevaba un poquito de lombrices, así que estas son las tataranietas de las lombrices originales. Lo que se llama Bueno, la dale, masa Claudia. madre. ¿Eh? Lo que se llama la masa madre con otras, con otras formas de vida también, ¿no? Así es. Se va generando ahí una familia y una cepa importante. Se te Bueno, escucha bien, ¿eh? Así se me escucha que, bien. A sí. ver. Bueno, genial, entonces me quedo ahí. A ver, espérate que sí. Dale, Dale, tranquila, dale, vayan. anda viendo. Ahí están los changuitos. Cada tanto Ahí, aparecen los nietos ahí. estamos aburridos. Ahí está, Marce, Marcelo. Te ¿no estábamos leíste? esperando. ¿Qué es lo que es? ¿Estás compartiendo pantalla? Está mi hija que nos va a dar una idea ¿te acordás que estuvimos hablando del tema compost? Así Ah, que mira, aprovechamos y nos cuenta un poquito. eso es un cagadero público. Exactamente. Oh, está bien. No, Sí, yo soy loco. la idea es hablar un poco, no solamente del compost, digamos, el tema que me atraviesa a mí y que nos atraviesa a todos, ¿no? Es el uso de los baños secos, el uso del baño en general, ¿no? Yo pensaba hablar un poco de la historia de los baños, cómo fue surgiendo la idea del baño, cómo empezó esta idea del agua como banda transportadora de nuestras heces, y bueno, ir viendo un poco cómo fue derivando todo eso, cuáles fueron las consecuencias que fue generando este hábito, eh, dado por algunas características de la época, algunas cuestiones bueno, que fueron prácticas en el momento, pero que a medida que pasaron los años fueron generando algunas consecuencias que tal vez no estaban previstas y que hoy en día se pueden ver, bueno, como una consecuencia mucho mayor porque se exponencializó el uso del baño y bueno, ha generado muchísima contaminación, ¿no? Entonces, empezamos un poco con los primeros sanitarios, las famosas letrinas, en donde, bueno, básicamente el uso del agua como banda transportadora tenía que ver con alejar lo más posible nuestras heces, ¿no? Tratar de no verlas. Eso en una época, ¿no? En realidad al principio la gente hacía caca y pis en cualquier lado, no existía el sanitario en sí. Entonces, a partir de que se empezó a utilizar, bueno, más o menos
pueden ser algunos ejemplos de los sanitarios antiguos, en donde eran comunales, el olor que había era bastante desagradable. Esperen un cachito que voy a apagar. Ahí está. Me estaba calcinando con la estufita. Ahí estamos. Entonces, bueno, eso básicamente se tomó como costumbre el uso del agua para transportar nuestras heces lo más lejos posible. Y bueno, eso se adquirió así, digamos. Como que nadie se preguntó mucho qué consecuencias iba a traer eso. En ese momento, bueno, era un recurso que parecía inagotable, que parecía muy, muy abundante, y no se tenía en cuenta, digamos, qué generaba en el ambiente, en los demás lugares, o por ahí no les importaba, no sé qué habrán pensado. Y bueno, todo derivó más o menos en una foto, en esto, ¿no? En el peor de los casos, pero digamos, en general, la consecuencia del uso del sanitario hidráulico fue generando contaminación, básicamente. Por donde quiera que lo mires, y por más cámara séptica que se utilice, siempre termina habiendo un caudal tan grande de agua mezclado con las heces, que bueno, que termina siempre generando contaminación, entre otras cosas, ¿no? Tengamos en cuenta que el uso de una persona del agua en un sanitario ronda los 18.000 litros al año, solamente pensando en el sanitario, ¿no? Sin tener en cuenta otras fuentes de contaminación, como las fábricas y demás. Solamente en el uso del sanitario hidráulico estamos gastando esa cantidad de agua. La diferencia es que esa cantidad de agua contamina un volumen mucho mayor, porque ese es el agua que nosotros usamos para sacar la materia de nuestras casas, pero eso va a otras fuentes de agua potable que terminan siendo mucho mayores, ¿no?, en su volumen. Bueno, acá podemos ver el señor haciendo sus necesidades, y bueno, y todas las opciones que hay hoy en día ¿no?, de las plantas de tratamiento que hay, generalmente no dan abasto. O sea, la población cada vez es más grande, somos cada vez más, y bueno, y también la economía va fluctuando, y muchas veces no da abasto la economía del país para generar las plantas de potabilización que se requerirían como para realmente, digamos, hacer que todo eso, esa cantidad, ese volumen de agua contaminada pase a ser algo que no sea peligroso, ¿no?, bacteriológicamente. Es agua que está llena de patógenos, que está llena de enfermedades, que no solamente genera enfermedades, sino que genera lo que se llama la eutrofización, que es el exceso de nutrientes en los lagos. Digamos, este exceso de nutrientes tiene que ver no solo con las bacterias, sino con los nutrientes de nuestros desechos que se van depositando en los lagos, y claro, como es tanto el volumen, los procesos naturales no dan abasto para poder, digamos, poder succionar, ¿no?, poder aprovechar todos esos nutrientes que tienen nuestros desechos, porque están siendo transportados por el agua, que va, digamos, potenciando la cantidad de bacterias que tiene el agua, y bueno, los va depositando directamente en los lagos, en ríos, en los mares, y va generando la muerte de peces, de otras especies que no tienen nada que ver con nuestros hábitos, ¿no?, que no tienen por qué estar siendo perjudicadas por nuestros hábitos culturales de saneamiento.
pero sin embargo, bueno, como ya lo sabemos, se ven afectadas de todos modos y bueno, se ven, este, ven la muerte, ¿no? O sea, es común ver peces muertos en las orillas de los lagos, de los mares, y bueno, si nos preguntamos por qué, ahí tenemos una de las respuestas. Obviamente no es la única. Así que bueno, no todo está perdido, de todos modos, todavía ya sigue habiendo humanidad para rato, así que el uso del sanitario seco viene a ser una de las opciones, ¿no? Por lo menos en esta área, a la cual podemos echar mano. Hay muchísimos tipos de sanitarios secos, hay mucho resquemor acerca del uso del sanitario seco, a través de los años. Bueno, no sé si alguno habrá escuchado eh, el término baño seco, sanitario seco. ¿Alguno escuchó alguna vez? Y por Marcelo, la semana pasada justo nos habló de eso. Buenísimo. O sea que son todos desconocedores del tema. Me encanta, buenísimo. Yo escuché que en la montaña en algunos lados lo aplicaban, porque ya no daba enterrar, ¿viste? Y ese tipo de cosas, pero también decían que en algunos lados ya estaba colapsado, no sé bien a qué se referían, pero que por ejemplo los baños secos de algunas zonas, en algunas montañas donde se hace senderismo, trekking, ya estaban colapsados. Entonces, bueno, siempre la insistencia de llevar tu bolsita, o ahora que se usa eso, no sé si alguien lo conoce, el cacatúo, no sé si saben lo que es, pero bueno, está bueno, pero escuché que los baños secos a veces también colapsan por esto del mantenimiento, Ajá. que la gente no sabe cómo hacer. Contame cómo es eso del cacatúo que me interesó. Ah, eso está buenísimo, mirá, bueno, ahora lo tengo arriba, después te mando una foto. En realidad es un tubo de PVC que se empezó a usar hace poco, lo inventaron unos chicos acá de Buenos Aires para cuando vas a la montaña, y bueno, justamente cuando vas a alturas muy altas, hablo un poco desde la ignorancia porque no sé bien cómo es, según lo que entiendo no podés hacer tus necesidades y enterrarlas porque tarda muchísimo en descomponerse, o en la nieve, y además si todos vamos al mismo tiempo y hacemos nuestras necesidades, también en un punto se llena. Entonces, para evitar eso de las bolsitas que después se abren, justamente que tienen olor y ese tipo de cosas, inventaron, es un tubo de PVC que tiene una tapa en los dos lados, y bueno, vos ahí ponés en la bolsita lo que haces, lo ponés ahí adentro, y hay mucha gente cuando vos vas y ves que se van con el tubo en la mochila, y está bueno. Ajá. Y Es como después un eso tacho portátil. lo tiran por ahí, bueno, al inodoro, calculo. No, a veces no, sí, o más o menos, porque a veces vos, por ejemplo, cuando bajás de los senderos, están los guardaparques que tienen barriles gigantescos que dicen desechos del cacatúo. Por ejemplo, en Mendoza, en Vallecitos abajo, está así. Entonces ahí, bueno, vos tirás todo en bolsitas, lo que tengas, o, bueno, la idea es tampoco usar bolsitas, pero más o menos. Ajá. Después googlealo, es algo nuevo que no se conoce mucho, pero se está empezando a usar bastante. Mirá vos, che, qué interesante. Buenísimo. Bueno, sí, ya hay un montón de opciones distintas. Estos son algunos ejemplos, ¿no? En general, estos serían los ejemplos de los baños con balde. Es decir, que por gravedad cae la caca en un balde, que después se composta en el exterior, ¿no? En una compostera preparada para eso, y se seca con distintos tipos de material, que puede ser acerrín, viruta, hojarasca, mantillo. Lo ideal siempre es el mantillo, porque digamos, el mantillo ya está en un proceso de degradación similar al de la caca, es decir, que nosotros ya venimos degradando esa materia, y el mantillo del bosque está en ese mismo proceso de degradación, es decir, que cuando el producto final del compost va a ser un producto armónico, una tierra equilibrada en nutrientes, y la característica principal es que, digamos, no sé si se llega a ver ahí, pero se separa la orina de la caca. Eso es básicamente porque el problema principal de los olores de los baños secos viene porque al principio se empezó a mezclar y a usar todo junto.
Entonces, al estar el pis mezclado con la caca, lo que pasaba es que se generaba un olor. Entonces, con la taza separadora de orina, que bueno, ahí se puede ver un poquito después, no sé si debo tener alguna otra foto más ampliada de la taza, pero es básicamente un embudo por el que cuando se sientan las mujeres, el pis va para adelante y se recolecta tanto en bidones, ¿no? de bidones plásticos o en zanjas, ¿no? Se puede infiltrar en la tierra junto con las aguas grises. También las aguas grises se mezclan se mezclan con esta orina y pueden ir a un fitodepurador. Ahora les voy a mostrar bien. Pero bueno, estos son algunos ejemplos de los baños. Estos son baños para exterior, en donde, por ejemplo, en los lugares así más públicos, en un parque nacional, en algún lugar de estos donde vos fuiste, Mariana, pueden llegar a ver este tipo de baños, pero básicamente la saturación generalmente tiene que ver con el mal conocimiento, se llama, el desconocimiento de cómo funcionan, de cómo se tienen que mantener para que no tengan olor. Puede ser también que estén mezclando la orina con las heces, entonces eso genera mal olor, o que no le estén echando el suficiente material secante. Bueno, hay un montón de cuestiones, ¿no?, a tener en cuenta. Como es un sistema nuevo y es un sistema que se está empezando a conocer y empezando a perfeccionar, bueno, es como prueba y error, y bueno, la idea es ir mejorando y ir buscando soluciones, más que alejarse por ahí de algo que porque salió mal, pensar que eso ya no va a funcionar, sino, bueno, a ver qué fue lo que salió mal y mejorarlo. Bueno, como pueden ver, acá abajito están los sanitarios públicos. Esto es un proyecto que yo tengo personal con una amiga, en donde, bueno, llevamos los baños secos con un sistema de balde y bidón, los llevamos a los eventos, a los recitales, festivales, ferias. Entonces, en esos lugares se puede concientizar a mucha gente al mismo tiempo. Muchísima gente que nunca usó un baño seco en su vida tiene la experiencia, se lleva una linda experiencia porque hay olorcito a serrín, digamos, pueden ver y sacarse el miedo de lo que es un baño seco, y bueno, después hacemos ahí unas encuestas, hacemos la devolución y generalmente son, bueno, críticas constructivas y buenas críticas. Ahí está la taza separadora, no sé si la ven. Ese es el embudo que va para adelante y la parte de atrás está abierta y es lo que hace que, bueno, pueda caer la cacona atrás y la reciben los baldes. Bueno, esto es un poco cómo, en líneas generales, cómo funcionan. La taza separadora puede derivar directamente a bidones, la orina. Bueno, la orina es una fuente de microorganismos y nutrientes que genera muchísima productividad en el suelo. Digamos, el hecho de que se mezcle con la caca y que se mezcle con el agua y que vaya a parar a contaminar y a a generar exceso de nutrientes en los lagos, es un mal uso de un recurso que realmente es oro, se le llama oro líquido, ¿no? Aumenta hasta 5 veces la productividad de las plantas, y también, bueno, el hecho de que estén bidones permite que se pueda transportar a cultivos. Se diluye en 1 en 10 en agua para cultivos en general, y para los árboles, por ejemplo, se puede echar pura porque, bueno, tienen la capacidad de absorberla directamente de sus raíces. Y en el caso de que no se quiera hacer ese mantenimiento, se mezcla con las aguas grises y se deriva a una zanja de infiltración, por ejemplo, ¿no?, en un lecho de piedras. Y bueno, en ese lecho de piedras
no sé si conocen, digamos, los nichos nitrificantes, en donde se van las bacterias, digamos, van absorbiendo ese exceso y se va purificando los líquidos, las aguas grises. Y si no, también se puede llevar a una zanja de infiltración que luego deriva en un fitodepurador, que es un sistema de depuración con plantas. Entonces, en ese caso, en el caso de la zanja o del fitodepurador, el mantenimiento es mínimo, ¿no? del baño. Y después la parte de atrás, la parte del material sólido, se seca con, bueno, como les decía ahí, la viruta, ceniza, mantillo, que se puede recolectar en baldes y transportar a una compostera para terminar de hacer el proceso de compostaje, o se puede directamente compostar in situ, es decir, que el baño esté arriba y la compostera esté abajo, y ahí mismo se va generando el abono. El abono, ese proceso de compostaje se da con las condiciones de una buena ventilación, que digamos ahí no se ve, ahora después les voy a mostrar una fotito mejor, pero básicamente lo que importa es que tenga una buena ventilación, que tenga microorganismos. Por eso la ceniza en general, digamos, es mejor que sea el mantillo, ya les decía, porque el mantillo ya tiene un montón de microorganismos que ayudan a la descomposición y permite que se le agreguen las lombrices, ¿no? Como las que hablaba Marcelo al principio. Bueno, las lombrices aceleran muchísimo el proceso de compostaje, y bueno, lo vuelven tierra enseguida. Así que ahora, bueno, les sigo contando después, hablamos un poco más específicamente del tema del compostaje. Bueno, esto es lo que generamos todos en una vida promedio, es un montón, un montón de pis y un montón de cacona. Y bueno, pensar que todo eso es pura vida, digamos, es un recurso renovable. Así como el agua debería ser un recurso renovable y tenerle un respeto, ¿no? Tremendo a la fuente de vida, que hace que tengamos todo lo que tenemos hoy en día. Bueno, en vez de hacernos caca en ella, podríamos usarla para el fin más práctico que tiene, que básicamente es la purificación, ¿no? El hecho de que esté limpia. Bueno, esto es un poco lo que muestra la cantidad de nutrientes que tienen nuestros desechos. Como ven, la orina es lo que más nutrientes tiene, o sea que las heces básicamente lo que tienen es fibra, ¿sí? No tienen mucho más que eso, tienen un poco de nitrógeno y fósforo, pero bueno, básicamente la fuente de nutrientes está en la orina. Acá, bueno, muestra un poco la cantidad de minerales que tiene muchísimos minerales, además de la urea, ¿no? Como les decía, aumenta hasta 5 veces la productividad de la tierra, y hay muchísimos estudios al respecto, en donde se han hecho pruebas para ver, bueno, realmente cuál es el efecto de la orina, en qué proporciones. Entonces, para todo eso hay estudios que lo demuestran, y que bueno, que además la orina, digamos, no tiene demasiados patógenos presentes, es decir, que no tiene un riesgo potencial, así como las heces. Las heces sí tienen una presencia importante de patógenos, por lo cual siempre es recomendable secarlas antes de compostarlas. Hoy en día existen las bolsas biodegradables, que son esta bolsita que pueden ver acá. Entonces, las heces se recolectan en esa bolsita, y
después se llevan a tachos herméticos cerrados en donde se secan, se deshidratan por 10 meses. En esos 10 meses ya está científicamente comprobado que las heces dejan de tener patógenos y pasan a ser un material inocuo que mezclado con tierra y terminado de compostar con lombrices y más microorganismos, bueno, son una fuente de abono sin peligro de patógenos. Entonces tampoco es que es tan complicado deshacerse de esos patógenos como se piensa, ¿no? Por ahí uno tiene la idea de que, no, ay, la cacona, pero en realidad pensá que mezclándola con agua, eso se multiplica y la cantidad de contaminación o sea, hay muchísimas muertes por año por este tema. Hay 850.000 niños que mueren y personas que mueren por año por enfermedades relacionadas con problemas gastrointestinales, ¿no? Gastrointestinales, problemas relacionados con las enfermedades que se adquieren a partir del agua contaminada, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de una planta compostera. Esperen que voy a prender la luz que no me van a ver, sino. Ahí estamos. Esto es un ejemplo de una planta compostera, el sueño del pibe, como le dicen, o de la piba, en donde, bueno, se muestra una posible. Esto en realidad es una planta compostera en la Ciudad de México, en donde se compostan más que nada residuos de cocina, ¿no? Pero bueno, digamos, si se tuviera una decisión a nivel gobierno, ¿no? En armar plantas composteras para tal fin, realmente la inversión sería muchísimo menor que lo que se invierte en una planta de potabilización, en una planta de tratamiento de desechos humanos, con la cantidad de volumen que genera, digamos, el caudal que tienen las zanjas, ¿no? Las cloacas en general. Es muchísimo. Son 13 litros cada vez que se tira la cadena, como poco 5 litros, son 10 descargas por día, son 50 litros de agua mezclados con heces. Es muchísimo el volumen que no se puede manejar. Realmente es imposible pensar en manejar esa cantidad de volumen a gran escala, ¿no? Pero cuando se seca y cuando se divide, ya pasa a ser muchísimo más manejable, ¿no? Bueno, esto es un poco mi emprendimiento. Acá viene el chivo. Terrícolas Ecobaños es el emprendimiento que lleva los baños a los lugares públicos, y Biosanita es la única fábrica de inodoros y insumos para baños secos que hay en Argentina, y está ubicada en Tandil, con la cual nosotros trabajamos codo a codo, y bueno, también distribuimos los productos de Biosanita. Ellos fabrican las tazas, los inodoros, y bueno, estamos ahí en constante crecimiento. Por otro lado, es un sistema que está avalado por el INTI, la Organización Mundial de la Salud, y digamos, es un sistema que se promueve, en general se promueve para zonas en situación de riesgo. Está pensado el baño seco para lugares en donde no se puede acceder al sistema hidráulico. Pero en verdad yo creo que deberíamos empezar, bueno, por donde se pueda, ¿no? Pero no solamente en los lugares en donde no existe otra opción, sino también pensar en implementarlo como la única opción para remediar la contaminación del agua y la escasez también. ¿Y cómo lo piensan para un baño de un departamento de la ciudad, por ejemplo? Es medio imposible. Y en realidad sí, o sea, eso depende un poco de cada uno. Ya te digo, el sistema de deshidratación se podría implementar en una casa, en un departamento, con la bolsita esta biodegradable y un tacho
en donde se puedan desecar las heces. Pero sí, claro que es un desafío, digamos, el hecho de implementar esto en departamentos. Yo tengo una amiga que lo hace en su casa, que tiene su cajita, riega sus plantas con su orina y lo va diluyendo en agua y lo mantiene así, digamos. Pero es Justo una eso preguntaba un compañero en el chat también, si estaba bueno, en el chat ahora acá en la clase, si estaba bueno tirarle a las plantas de nuestras casas entonces la orina. Sí, es excelente nutriente. Si quieren googlear nutrientes de la orina, o sea, uno va por ahí al vivero a comprar los fertilizantes cuando lo estamos generando nosotros mismos. Sí. Sí, está bueno diluirla 1 en 10, ¿sí? Una parte de orina en 10 partes de agua. Idealmente para las plantas más chiquitas. Ya para lo que es arbusto, árbol, se puede echar pura porque, digamos, tiene la capacidad de absorción. Y una pregunta, Clara, ¿también a los cultivos, digamos, por ejemplo, una planta de tomates? Claro. Sí, la orina tiene casi nula presencia de patógenos. En el caso de querer asegurarse de que esos patógenos ya no estén más presentes, se la deja en un bidón, en los baldes, en los bidones cerrados, un mes. En un mes, los mismos ácidos que tiene la orina van a matar cualquier tipo de patógeno que puede llegar a haber, y ahí ya de forma segura se puede usar para cualquier tipo de cultivo. ¿Sí? Obviamente no le vas a echar a una hoja de lechuga que te vas a comer al otro día, porque puede llegar a tener un poco de dolor, pero en sí no tiene ningún riesgo patógeno. Buenísimo. Perdón, una consulta. Sí. En el caso de las heces, no se podrían mezclar con el compost, ¿no? Debería dejar secarlas primero y después se podrían mezclar con lo que es el abono orgánico, ¿sería así? Sí, sí, como les explicaba, ahí las heces, hoy existen estas bolsitas biodegradables en las cuales se pueden receptar, y las bolsitas pasan a estos tachos herméticos en los que se dejan 10 meses deshidratados al sol. Entonces, en esos 10 meses se asegura uno la mortandad total de los patógenos. Es la forma más rápida, digamos, que menos energía requiere, porque la otra sería, no sé, hacer un tratamiento con calor, a los 70 grados se mueren los patógenos, pero eso llevaría más energía, digamos. Aprovechando los procesos naturales, lo que se puede hacer es esa deshidratación en cerrado hermético, y de esa manera te aseguras de que los patógenos ya no van a estar presentes, luego de lo cual se hace un proceso de compostaje para terminar de formar la tierra, ¿no? Está bien, muchas gracias. Bueno, esto es un ejemplo de un sistema de agrofloresta. Clarín, Sí. ahí se termina, tenés menos de un minuto, entonces hay un montón de preguntas también, entonces lo que podemos hacer es, cortamos acá, antes de que presentes otra cosa, Dale. y le damos unos minutos más, así Dale. no nos quedamos con preguntas y eso, y queda todo cerradito. ¿Dale? Buenísimo. Dale. Bueno, entonces, ahora entramos todos nuevamente, ¿sí? Ok. Ok.